Bueno, Ecuador, me he dado el trabajo, y digo el trabajo, de hacer 12 flyers, cada uno con la respectiva pregunta. Eh, las preguntas, hay que conocer las preguntas, definitivamente. Hay que conocer cada una de las preguntas para ver mismo de qué se trata, ¿no? ¿Por qué es importante? Ya vamos a iniciar aquí. Aquí tenemos la pregunta número uno de la consulta popular. Está numerada, está fácil, si quieren, ustedes me la pueden pedir, yo se las envío. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme el anexo de la pregunta 1? Lo muy malo es que no ponen el anexo. Entonces yo decía, ¿por qué no poner el anexo? Qué importante sería que pongan el anexo, ¿no? Porque obviamente, ¿de qué se trata? Se trata precisamente de conocer un poco, pues, de conocer un poco. Ahí estoy ya mirando. Ustedes, ahí está la pregunta planteada. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme el anexo de la pregunta? ¿Dónde está el anexo? Nunca han socializado el anexo. Cuando lo hacía Moreno, tampoco. Miren ustedes, tampoco lo hacía. Pero vamos a mirar ahora, y esto es importante que ustedes miren, que ustedes vean, la segunda pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta, de qué se trata la segunda pregunta. Vamos a traerla también a nuestro plató para que ustedes la vean en pantalla gigante, como siempre ha sido nuestra característica. Vamos a ver, pregunta número 2, consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? ¿Sí o no? Pregunta que en mi razonamiento, y la primera también me había olvidado decirles, ¿para qué está la Asamblea entonces? No está para trabajar en reformas constitucionales, en estos temas. Si ya está aprobado, porque la Asamblea podía hacer ciertas reformas constitucionales y estas dos preguntas no es que son la mamá de Tarzán, pues. La una es si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir. Y ya está, eso ya está. La segunda, las Fuerzas Armadas están trabajando en eso. ¿Estás de acuerdo con las Fuerzas Armadas realicen control? También está. ¿Para qué preguntan dos cosas? Miren, no se trata de la consulta ni de estar en oposición, sino de los gastos que se hacen, de los recursos que se gastan. Ecuatorianos, nosotros estamos en una recesión económica y se está gastando la plata. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera, Ecuador. Vamos con la tercera y vamos a ver qué dice la tercera. Tercera pregunta antes de la cuarta. Oiga, qué terrible. Vamos a ver la tercera. Ahí la tenemos. Tercera pregunta, tercera preguntita. Son 11 preguntas. ¿Eh? Dice, ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? Bueno, es profunda la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? Otra vez el anexo. No lo tenemos. Pero digo, y aquí importante, la policía, mientras esté salvaguardando al país, está bien. Mientras es un delincuente el que se le cruzó y tuvo que usar el arma, perfecto. Me gusta la pregunta, pero también se lo puede hacer a través de la Asamblea. Yo no sé si estamos locos o qué es. Pero definitivamente
Lo que sí no se debe de hacer ni permitir es que gente, como por ejemplo el asesino de María Belén Bernal, esté con todas con todas las comodidades del mundo. Si ese sí es un asesino. O sea, ya basta, Ecuador. Hay que ser coherentes en estas cosas. Esa es la pregunta 3. Ahí se las dejo. Yo diría que también se puede trabajar con la Asamblea Nacional. Vamos a la 4. Ahí tenemos la pregunta número 4 que dice: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de cero terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? 3. Delincuencia organizada. 4. Asesinato. 5. Sicariato. 6. Trata de personas. 7. Secuestro extorsivos. 7. Tráfico de armas. 9. Lavado de activos. Y 10. Actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 4. Bien decía Rafael Correa, son preguntas, y cabe destacar, son preguntas que no tienen que consultárselas a la ciudadanía. Consulten otra cosa, consulten temas que van a solucionar problemas y que a lo mejor no se las podía hacer a través de la Asamblea Nacional, pero perdónenme, pero esto sí se lo puede hacer a través de la Asamblea. Todo esto, y vamos a seguir. ¿Sabe cuál es la clave de la consulta? La 11, pero ya vamos a seguir. Vamos a la 5, vamos a la pregunta número 5. No se me aburran, por favor. No les he contado un chistecito, no, porque estamos en una cuestión muy seria. Vamos a la 5 y dice la pregunta número 5. Si es que es aburrido, ¿no? Imagínense ustedes quien va a votar que tenga que leer todo esto. Hasta me, decía un amigo en Puerto Viejo, hasta me las corto. ¿Qué cosa? Las orejas, hermano. No vayan a entender mal. Si es que alguien va y lee las 11 preguntas y los anexos. Por Dios, o sea, no nos vean las caras de tontos. No desperdicien recursos, señor presidente. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme consta en el referido anexo, ¿sí o no? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal, conforme consta en el referido anexo? Había que ver el anexo, pero de lo que sé es que delitos como asesinato, como robo y asalto a mano armada, donde fallecieron personas, violación para niñas, niños, no, que pague la pena ahí y que le corten los testículos si es violador, para que eso se termine. Esas son las cosas que se tenían que preguntar, si es que se iba a gastar una plata en consulta. Pero esto, por Dios, créanme que es decepcionante en el Ecuador cada vez. Estamos más locos. Vamos a la sexta pregunta. ¿Está usted de acuerdo? Y también se podía manejar a través de la asamblea. Entonces, ¿para qué tenemos asamblea? Para que se estén peleando, persiguiéndose, tirándose patas arriba, unas pintándose las uñitas, otros pintándose, otros arreglándose el cabello, iba a decir pintándose los labios. Bueno, hay algunos que sí. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6, ¿sí o no? Ustedes dicen, ustedes resuelven. Ahí son ustedes los que tienen que resolver, ecuatorianos. Pero que se tipifique el delito. Vamos al Código Integral, reformemos, pues. Vamos a la reforma. Pero no desperdiciemos tanto dinero en esto, señores. La pregunta 6. Vamos a la 7. Vamos a la 7, la pregunta número 7. Dice, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes y piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal
conforme al anexo de la pregunta 7. Veamos qué dice el anexo 7. Pero aquí, realmente, en esta pregunta, asamblea, yo sigo con la asamblea. Algunos van a criticar lo que estoy diciendo, que sí, que eso no se puede hacer por ahí, pero se han podido hacer pendejadas. No se va a poder hacer esto. Perdónenme. Esto es desperdicio de recursos. Vamos a la 8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Claro que estamos de acuerdo. Porque ahí hay gente que se ha hecho rica de la noche a la mañana. Pero ¿y por qué no hacen una auditoría de todo el personal? ¿Por qué preguntarle a la ciudadanía eso? No vulnera derechos. Para nada. Bien se lo pudo haber hecho a través, insisto, ¿verdad? De la Asamblea Nacional, o no sé yo, decreto ejecutivo, vía decreto, vamos a hacer que quiero que cada uno de los funcionarios presente su patrimonio y sea auditado. ¡Pare de contar! La plata no se puede malgastar. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué no primero consultaron si queríamos una consulta? ¿Está usted, más que sea vía telemática, está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme al anexo de la pregunta 9? Y hay una ley de extinción de dominio. Preguntar esto está de más. Créanme que está de más. Vamos a la 10. Vamos a la 10. ¿Está usted de acuerdo con que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme al anexo de la pregunta 10? Repito, ¿está usted de acuerdo con que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme al anexo 10? Fácil. Asamblea. Créese cualquier situación, una ley, alguna cuestión con respecto a la deportación, inadmisión y expulsión de extranjeros. Y pare de contar, pero por Dios no nos hagan el gasto en 10 preguntas innecesarias, pero es que aquí viene la pepa. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? Claro. Y lo dijo Correa, no lo digo yo. Los juegos de azar permiten, es una lavandería. Y ya ustedes saben, pues no es que van a meter la plata ahí en una lavadora. Es una lavandería, es un blanqueamiento. Por Dios, ¿hasta dónde nos ven la cara de tontos a los ecuatorianos? Definitivamente, ya será cuestión de que cada uno de nosotros nos comencemos a organizar para frentear esto. Y créanme que voy a repetirles, una consulta innecesaria. Una consulta innecesaria. Pero es lo que quiere el señorito Noboa, y como aquí cuando habla Noboa todos aplauden como foca, menos los que tenemos conciencia, los que somos auténticos revolucionarios, los que hemos andado a pie caminando y sabemos qué es majar lodo y qué es pasar hambre y qué es abrazar a alguien que está en la extrema pobreza y poderles ayudar bajo nuestra pobreza. Eso es otra cosa. Qué lástima por el Ecuador. Así estamos, queridos, queridas compañeros, pero es la pura verdad lo que decimos.